Tengan un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo a través de sus pantallas por medio de esta gran plataforma de lo que es YouTube. Nosotros somos el grupo número 3. Todos los que estamos aquí somos bastantes universitarios de la carrera de Derecho de la Universidad UTH. Estamos aquí presentados por la clase de Filosofía del Derecho. Siendo el grupo número 3, estamos conformados por Dani Padilla, Carol Simons, Cristian Pérez, Kirian Alvarado, mi persona Ana Ruiz y Loaidy Soriano. El tema que traemos el día de hoy, vamos a hablar sobre el análisis de las razones del derecho y la argumentación jurídica según el señor Manuel Atienza. Procedientemente les voy a dejar con mi compañera Kirian. Bien, dando también ¿verdad? Una introducción a los temas que vamos a estar mirando, sabemos que la argumentación jurídica es la clave para interpretar y aplicar las normas de manera justa, integrando como ser principios éticos y también en el contexto social. Se sabe que no basta seguir con las reglas tal y como están escritas, ¿verdad? Sino que los jueces y los abogados y legisladores deben de justificar cada decisión con argumentos que sean sólidos de acuerdo a la ley. El razonamiento jurídico puede basarse en la lógica deductiva, la analogía o la ponderación de principios, pero siempre debe ser coherente con el sistema jurídico y adaptarse, ¿verdad?, a cada caso que se vayan a estar dando en día a día. Así, ¿verdad? Mis compañeras estarán contestando algunas preguntas que tienen que ver con este tema sobre lo que es el análisis y también la argumentación deductiva y no deductiva y así sucesivamente. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues dándole continuidad, aquí nos menciona en esta primera pregunta, dice que en qué campo se aplica la argumentación jurídica, ¿verdad? En los cuales nos aparecen seis. Para dar con el primer inciso, donde nos habla de la aplicación del derecho, bueno, eso se utiliza para interpretar y aplicar las normas jurídicas a casos concretos. De una forma así buscan una resolución justa y bastante adecuada. En el inciso 2 que nos dice la creación del derecho, esto es bastante a través de la argumentación, porque en eso existen los jueces, que son los legisladores, y así contribuyen a la creación de las normas, y así poder desarrollar una ampliación en la legislación ya existente. La tercera nos habla de la resolución de conflicto. Este es bastante fundamental para resolver las disputas legales, ya que permite presentar razonamientos sólidos que así justifiquen una decisión que tome en un caso bastante específico. La otra nos habla de las enseñanzas y teorías del derecho. Bueno, en esto sería una argumentación que es clave. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de las teorías jurídicas, ya que así nos permite construir y explicar los conceptos bastante fundamentales de la disciplina. Cuando nos habla del control de constitucionalidad, en este campo es bastante amplio porque la argumentación es bastante esencial para analizar si una norma o acto sea justa o no a la Constitución y así realizando una evaluación con una bastante crítica. Y el último que es debates éticos y jurídicos, bueno, esto se aplica para abordar cuestiones éticos dentro del derecho y así poder discutir los límites y principios que guían la ley. La siguiente diapositiva, compañero. Bueno, aquí nos dice qué es el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Bueno, cuando nos habla del respecto al contexto de descubrimiento, eh, esto se refiere cómo se llega a una idea o conclusión dentro del ámbito jurídico, es decir, a las razones o los factores que llevan a la información de una determinada hipótesis o una interpretación, mientras que cuando nos habla del contexto de justificación, por otro lado, se centra cómo se justifica o se valida esa idea o conclusión, y así proporcionando los argumentos y las razones que demuestran su validez o su veracidad. Con esto concluyo mi parte y lo dejo con mi compañero Cristian para que continúe con la explicación.
Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Con la exposición, la pregunta dice, ¿verdad? ¿En qué consiste la validez educativa? La validez educativa es un concepto fundamental, ¿verdad? En la lógica que describe la relación entre las premisas, ¿verdad? Y la conclusión de un argumento deductivo. Eh, Dando así como, por ejemplo, ¿verdad? Un argumento deductivo es válido y si es posible que las premisas sean verdaderas y las conclusiones sean falsas, ¿verdad? O sea, en otras palabras, creo que también si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser necesariamente verdadera. Dando un poco de las características clave, ¿verdad? La validez se centra en la formación o en la estructura del argumento, no en la verdad de las premisas, sino que, o sea, un argumento válido puede tener premisas falsas y una conclusión falsa, ¿verdad? Pero no puede tener premisas verdaderas y una conclusión verdadera, ve, una conclusión falsa. La validez deductiva, perdón, es una propiedad todo o nada, ¿verdad? O sea, es un argumento o es válido o no lo es. La importancia de la validez deductiva es esencial, ¿verdad? Para un razonamiento lógico y riguroso, que podremos decir que garantiza que las premisas son ciertas, o sea, una conclusión, la conclusión también lo será, eh, dando así como proporcionando una base sólida, ¿verdad? En la gran diferencia. Podemos decir, ¿verdad?, que la validez deductiva es estándar, o sea, es estricto. Podemos decir que es para evaluar ciertos argumentos. Se puede enfocar en la relación lógica entre las premisas y la conclusión, asegurando que la conclusión siga necesariamente, ¿verdad? Las premisas. También podemos decir que es crucial, ¿verdad? Comprender una validez deductiva para poder evaluar una solidez de un argumento y evitar las falacias lógicas, ¿verdad? También podemos decir de que, o sea, dando un resumen, la validez deductiva nos permite determinar si un argumento es lógicamente sólido o independientemente de la verdad es real de las premisas. Eh, bueno, continúa el siguiente compañero. Pero para nosotros poder llegar a ese punto, hay una gran pregunta que nos se hacen aquí y es cuándo un argumento es correcto y cuándo es incorrecto. Si bien es cierto, todas las personas nosotros tenemos argumentos de diferentes, pero ¿cómo nosotros podemos saber cuándo hay un argumento que sí es correcto y cuándo es incorrecto, por decirlo así, como anteriormente lo decía? Opiniones, argumentos, cabezas, todo es diferente, pero dice que un argumento es correcto cuando sus premisas son verdaderas y su estructura de lógica es válida. Esto no quiere decir que cuando la conclusión se sigue es algo que es necesario con una de las primeras premisas. Es decir, el argumento puede llegar a ser correcto desde un principio hasta el fin. Incorrecto puede ser que yo pueda argumentar algo de, por decirlo decir, una pared es roja, pero al final digo que es verde. Entonces, el argumento se llega a ser correcto cuando se va desarrollando y desde lo que se inició hasta el final es lo mismo de lo que estoy argumentando. La parte de argumentar en nuestra área es bastante fundamental y bastante importante y tenemos que pulirlo día con día porque nosotros, los futuros abogados y los abogados, nosotros dependemos en los momentos de los juicios argumentar lo que tiene que ser correcto. Ya puede ser por estrategia o sencillamente por llegar a un simple punto de un argumento, hasta se puede ganar pues las audiencias. Ahora, un argumento dice aquí que es incorrecto cuando tiene errores de estructuras en una lógica o cuando sus premisas son falsas o irregulares. Es decir, como les decía, si el argumento se empieza desde bien y empieza del mismo, tiene que terminar de lo mismo. Tiene que ser bastante estructurado, tenemos que ser bastante cuidadosos en el momento de que vamos a argumentar. Y al momento que vamos a argumentar, asegurarnos que sea correcto. Ahora, ¿en qué consisten las falacias? Esto es bastante importante. Las falacias son errores de racionamiento que hacen que un argumento parezca válido. Es lo que decía yo de las estrategias que se llegan a obtener a medida de que uno va en este aprendizaje de esta carrera. Pero en realidad no lo es. Se dividen en dos tipos principales. La primera sería las falacias formales.
Esto dice que son los errores de estructura de lógica de un argumento. Aquí es, por ejemplo, de decir que de un error se halla una lógica. Es decir, que de su propio error, al momento de que están argumentando, le van hallando lógica, pero en realidad está mal estructurada el argumento que se está dando. Las segundas falacias son las informales. Las informales es cuando el error es en el contenido del argumento, es decir, es ahí cuando van incrementando y van agregando y van metiendo falacias al argumento y no está bien estructurado ni va por etapas. Recordemos que todo tiene que empezar desde un principio hasta un fin. Y todo esto de los argumentos también es un proceso. Pues hasta aquí mi parte. A continuación la voy a dejar con mi siguiente compañera para que se empapen un poquito más del tema. Siguiendo con la exposición, ¿verdad? Tenemos lo que es la diferencia, siguiente diapositiva, sí. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que es la diferencia entre un argumento deductivo y uno no deductivo. Y esto podemos decir lo que radica en la forma en que la conclusión se deriva de las premisas. Las premisas, como hemos venido, ¿verdad?, mencionando, siempre van a afirmar o a negar algo que puede ser verdadero o puede llegar a ser falso. Comenzando, ¿verdad?, con el argumento deductivo, sabemos que la conclusión es necesariamente de las premisas, como había mencionado y como lo mencionó también un compañero. Si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa, ¿verdad? Este tipo de razonamientos es estructurado y garantiza la validez de la inferencia. Esto nos quiere decir para la validez de la conclusión. Y el argumento no deductivo se basa más que todo sobre la conclusión que no se deriva de manera necesaria de las premisas, sino que es solo probable o admisible. Incluso si las premisas son verdaderas, la conclusión podría no serlo, podría ser falsa. Este tipo de argumentación podemos mirar que es común en la inducción, que la inducción, ¿verdad?, es aquel proceso de razonamiento donde se generaliza a partir de casos que vayan a ser particulares. Y en la abducción, que busca la mejor explicación posible con la información disponible, ¿verdad? Y también podemos mencionar que mientras que la deducción ofrece certezas lógicas, los argumentos no deductivos permiten trabajar con grado de más probabilidad de poder llegar a mirar si son verdaderos y son falsos, siendo útiles en contextos donde se pueden alcanzar una certeza absoluta, como en la ciencia y como lo es nuestra carrera, el derecho. Esta sería mi participación. Bueno, muy buenas noches también, compañeros. Continuando y aportando un poco más al tema que ya nos han explicado los compañeros anteriormente. En la siguiente interrogante tenemos la pregunta de cómo se constituye cómo se construye un silogismo jurídico. Pues para este podemos decir que es una herramienta lógica fundamental en el razonamiento legal, como anteriormente lo decían las compañeras, pues este es utilizado para aplicar las normas generales a casos específicos. Su estructura básica está basada en 3 elementos, como también ya lo mencionaban las compañeras, que el primer elemento es la premisa mayor, que viene siendo la normativa. Esta premisa nos dice que una norma jurídica general puede ser una ley, un reglamento, un principio legal o una jurisprudencia establecida. La premisa mayor también debe ser clara, precisa y relevante para el caso en cuestión, ¿verdad? Como ejemplo podemos decir que todo aquel que cause un daño a otro está obligado a repararlo, ¿verdad? A reparar el mismo. En cuanto a la premisa menor, que viene siendo la parte fáctica, también podemos decir que esta premisa describe los hechos específicamente del caso que se está analizando, pues esta debe ser una descripción precisa y objetiva basada en pruebas y evidencias admisibles. Continuando con el ejemplo, podemos decir que Juan Pérez causó daño a la propiedad de Pedro al conducir negligentemente. Y en conclusión, podemos decir que la conclusión es la consecuencia lógica de la que se deriva la aplicación de la premisa mayor y la premisa menor. En contexto jurídico, la conclusión suele ser la decisión o fallo dictado por un juez. Y continuando con el ejemplo, podemos decir que Juan está obligado a reparar los daños causados a Pedro, ¿verdad?
Ahora les voy a describir el proceso de construcción de un silogismo jurídico. Identificación de la norma aplicable, que significa que el primer paso para identificar la norma jurídica que se aplica al caso en cuestión implica analizar las leyes, los reglamentos, las jurisprudencias relevantes. Determinación de los hechos relevantes. También se deben determinar los hechos específicos importantes para este caso, los cuales son más relevantes para la aplicación de la norma, y que esto implica analizar las pruebas y evidencias disponibles para este caso. La subsunción de los hechos en la norma, que esta es el proceso de encajar los hechos específicos, o sea, irle dando forma a todos los hechos del caso dentro de la norma general. También implica que el análisis de los hechos del caso que cumplan con los requisitos establecidos en la norma. La deducción de la conclusión, que es aquí cuando el juez da una sentencia a favor o en contra, que puede deducir la conclusión lógica, y esto implica aplicar la consecuencia jurídica establecida en la norma y los hechos específicos del caso. ¿Cuál es la importancia del silogismo jurídico? Pues el silogismo jurídico nos viene a proporcionar un marco lógico para el razonamiento legal, lo que nos viene a ayudar a la objetividad y la coherencia en la toma de decisiones judiciales. También ayuda a los jueces a justificar sus decisiones de manera clara y razonada. Facilita la revisión de las decisiones judiciales por parte de los tribunales superiores a este. También existe la discrecionalidad judicial, pues en algunos casos los jueces tienen cierto grado de discrecionalidad en la aplicación de la norma, pues esto les permite considerar las circunstancias específicas del caso y tomar decisiones que sean justas y equitativas para ambas partes. Y en cuanto a los casos difíciles, podemos decir que, como el documento adjunto lo explica, existen casos difíciles donde la interpretación de las normas o de los hechos no están tan claras. Y es aquí donde el juez debe utilizar otros recursos jurídicos para poder llegar a una conclusión justa, clara y precisa. Gracias. Los dejo con mi compañera Loal. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar sobre qué significa que una sentencia sea un silogismo jurídico. Bueno, un silogismo jurídico es una estructura lógica utilizada en el ámbito de derecho para fundamentar una sentencia o una decisión jurídica. Como anteriormente lo había mencionado mi compañera, este se compone de tres elementos esenciales, ¿verdad? Que esto es la premisa mayor, que esto es una norma jurídica general aplicable a cualquier caso. Un ejemplo de esto es que quien cometa un robo se le sancionará según el Código Penal. Y la premisa menor, que es la descripción de los hechos del caso. Un ejemplo es Juan ingresa a una casa ajena, ¿verdad? Y sustrae objetos sin consentimiento. Y la conclusión es la decisión jurídica que resulta aplicable a la norma de los hechos. Un ejemplo es Juan debe ser condenado por delito de robo. Esto permite que los jueces fundamenten sus decisiones con base a la ley y los hechos probados, para así garantizar una sentencia y la racionalidad en el hecho, ya que si no se aplican, estos tres elementos, el juez no podrá tomar una decisión correcta conforme al caso para dar una sentencia en la cual la sentencia sea bien aplicable. Ahora Bueno, unas muchas gracias. conclusiones Bueno, rápidas. ok, muchas gracias, compañera. Bueno, y para concluir con el tema explicado por todo el grupo ahora presente, pudimos llegar a la conclusión que podemos decir que el modelo de argumentación jurídica propuesto por Atienza, pues constituye un mandamiento esencial para discernir y perfeccionar la praxis del derecho,
pues su perspectiva racional y justificativa fomenta una cultura legal, imparcial y democrática, consolidando los estados de derecho y asegurando la salvaguarda de los derechos fundamentales, enfatizando más en la argumentación jurídica como un proceso lógico y fundamental que trasciende la simple aplicación mecánica de normas, su enfoque que nos impulsa a una cultura jurídica donde las decisiones se cimentan en razones robustas y transparentes, afianzando el Estado del Derecho. Esto es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Ya, estamos cheque. Ahorita lo voy a subir entonces. Listo, compañero, gracias. Está Listo, bien. buenas noches a todos. Sí. Buenas Buenas noches. noches.